Lo voy a tener de fondo en el PowerPoint. Quédenselo para ustedes, tiene mucha información teórica, después lo leen. Lo que más me interesaría es que se lleven un concepto claro de lo que es el ilio, y más importante, cómo interrogar al paciente con ilio, cómo diferenciar la idea de esta clase, que busque la diferencia entre un ilio dinámico, o sea, un ilio mecánico, un ilio obstructivo, un ilio de lucha, a un ilio adinámico, un ilio paralítico, ¿sí? Un ilio que no tuvo ruidos de lucha. ¿Alguien sabe qué es la definición de ilio? ¿Cómo se define? Fácil, está en la diapositiva. Parálisis del tránsito intestinal. Ahora, la parálisis del tránsito intestinal, que simplemente lo vamos a ver como que no hay eliminación de gases o de materia fecal, se puede presentar en el abdomen de diferentes formas. Podemos tener un paciente con ilio, con un abdomen plano, sin demasiada distensión abdominal, inicialmente al menos, sin dolor abdominal, o podemos tener un paciente con el abdomen muy distendido, sin mucho dolor abdominal, sin eliminación de gases, o un paciente con el abdomen bastante plano y vómitos y mucho dolor abdominal. O sea, podemos tener cualquier presentación y son 3 pacientes con ilio. Y es eso lo que tenemos que ir entendiendo y tratando de ver si esto es obstructivo, si esto es algo paralítico y si es obstructivo a qué altura se produce. Para que lo vayan entendiendo, cuando se obstruye el tránsito intestinal, ya sea por un bólulo o por una obstrucción extrínseca, tendríamos que poder determinar la altura de esta obstrucción, ¿sí? Y cuando no hay una obstrucción y hay un enlentecimiento o un freno del tránsito intestinal, tendríamos que tratar de encontrar la causa. La mayoría de las veces, o una patología sistémica o una causa farmacológica. ¿Vamos bien? Entonces empezamos a tener acá, ya como dice la clasificación, yo les venía adelantando, 2 cosas, 2 posibles situaciones, que no quita que una después se transforme en la otra. Pero son básicamente, ¿en qué se diferencian? El ilio paralítico o adinámico no tiene ruidos subaéreos. Es la pérdida o el freno del tránsito intestinal. Yo al paciente lo examino, lo reviso, lo oculto y no tiene ruidos subaéreos. Profe, ¿cómo son esos ruidos? El sonido, ¿cómo se escucha? El ruido aéreo, Sí. la forma más fácil de explicártelo es que te pongas el estetoscopio y te lo apoyes en la panza. ¿Sí? Lo tenés que hacer, es semiología, es práctico. O sea, si yo te hago el ruidito, para vos no es nada. ¿Sí? Claro. Entonces, está bueno que te pongas el estetoscopio y que lo busques. Podemos decir que no tenemos ruidos subaéreos cuando escuchamos por 20 minutos y no lo escuchamos. Si no vas a estar 20 minutos escuchando. ¿Qué vas a hacer? Después de comer, la ingesta es un estímulo para la peristalsis. Entonces, después de comer, agarrás el estetoscopio, te lo apoyás en la parte superior del abdomen, donde estaría el estómago, donde estarían las primeras vísceras del intestino delgado, y ahí vas a escuchar estos ruidos propulsivos. Que justamente es eso, el movimiento que produce el intestino del contenido que tiene. Entonces, un ilio paralítico, un ilio dinámico, paciente que yo le apoyo el estetoscopio y no tiene un ruido. Es un silencio total. Y lo que nosotros tenemos que determinar es si este paciente siempre fue así o comenzó con un ilio mecánico. El ilio mecánico es una obstrucción del intestino, el mismo intenta vencer, o de cualquier parte del tracto gastrointestinal, intenta vencer esta obstrucción, hace mucha fuerza, genera ruidos de lucha, que son como los ruidos peristálticos, que decía, pero de una intensidad mucho mayor, de una frecuencia mucho mayor y siempre en el mismo lugar. ¿Sí? Los ruidos peristálticos normales, ahora los escucho arriba, después se mueven y van un poquito más abajo, después pasan al lado izquierdo y van cambiando. Si yo siempre en el mismo lugar escucho un ruido aumentado en frecuencia, aumentado en intensidad, quiere decir que ahí está luchando para vencer la obstrucción. Y eso es un ruido de lucha. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un ruido de lucha? Cuando reconozcas un ruido aéreo normal.
yo escucho ruido de manera normal, se mueve un poquito, esto es lo normal, lo que te vas a escuchar en tu abdomen. Si escuchas un ruido mucho más fuerte, siempre en el mismo lugar, persistentemente, eso es un ruido. Entonces, los hilos obstructivos o mecánicos comienzan con ruidos de lucha, ruidos aumentados, ruidos persistentes. El intestino se empieza a dilatar, se empieza a inflar la manguera, que es el tracto gastrointestinal, hasta que llega un momento que esa dilatación evita que el músculo liso se siga contrayendo y se produce la abolición de los ruidos. Y pasamos de vuelta a tener un hilo dinámico, ¿sí? Que comenzó con ruidos de lucha, comenzó con un hilo obstructivo, que si se dilata demasiado las vísceras, se dejan de contraer, se forma una víscera dilatada y deja de haber ruido. ¿Se entiende? Estas son las diapositivas que yo más odio. Causas hay miles. De causas hay miles. Esto es un hilo dinámico, un hilo paralítico. Desde la intoxicación por plomo, pasando por la peritonitis, la uremia o traumatismo. O sea, básicamente cualquier cosa puede generar un hilo. Y ahí está lo importante del interrogatorio. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando le vamos a preguntar al paciente que viene por alteración del tránsito intestinal, ¿cómo se lo preguntamos? ¿Cómo le preguntamos al paciente por su tránsito intestinal? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cómo se lo dice? Yo soy el paciente. Así me pregunta. Soy el paciente. ¿Cómo fue la última vez que lo jugaste? ¿El cuerpo? Estaba sentado. ¿Hasta cuándo? Recuerda que el paciente no es médico. El paciente no te va a entender. Tienes que preguntárselo muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que Ahí está. Porque el paciente pudo haber eliminado de manera fecal. ¿Sí? Hace 3 días. Esta vez es normal. Puede ser constipado. Tiene que ir al baño una vez por semana. No, normal. Una vez por semana. Y es siempre así. Entonces, bueno, a veces es gracioso, pero es así como lo tenés que preguntar, porque hay personas que van todos los días y hay personas que van una vez por semana. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que eliminaste gases? Así. Esa es la pregunta. Porque más que algunas mujeres vayan una vez por semana y esas días que nunca eliminan gases, salen gases. Si los gases no salen, explotan. ¿Sí? Entonces, esa tiene que ser la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que eliminaste materia fecal? ¿Cuándo fue la última vez que eliminaste gases? ¿Sí? Y si tiene vómitos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste vómitos? ¿Qué características tienen esos vómitos? También, siendo un poquito más profundo, a veces el paciente puede tener, por ejemplo, una obstrucción baja por un bolo fecal, eliminar gases, no eliminar materia fecal o eliminar materia fecal por rebosamiento, tener diarrea por rebosamiento por esta obstrucción baja. Entonces, es importante el interrogatorio, cómo se lo preguntamos. Y ahí vamos también a ver todas estas causas que tenemos. El ilio puede ser un problema secundario o un problema de base. Por ejemplo, un paciente con dolor abdominal, comienza en epigastro, migra fosa ilíaca derecha, el paciente se toma un analgésico, aguanta el dolor, le sigue doliendo, hace ayuno, se toma otro analgésico, pasan 2 o 3 días, la panza le duele más, ahora le duele bastante, se toma otro analgésico, sigue aguantando y se toma un antibiótico, 5 días después consulta porque hace 24 horas que no elimina gases ni materia fecal y tiene fiebre. Y el abdomen en tabla. ¿Ese paciente tiene un ilio dinámico? Sí. Hace 24 horas que no elimina gases, no elimina materia fecal, pero está peritoneal. ¿Bien? Entonces, ese paciente tuvo una apendicitis, tomó analgésico durante 4 o 5 días, antibiótico, aguantó, se perforó el apéndice, hizo una peritonitis generalizada, y la peritonitis, por irritación, genera ilio. Entonces, ese paciente va a tener un ilio paralítico por una peritonitis. ¿Sí?
O tengo un paciente con insuficiencia renal crónica, que requiere controlado y demás, justo por sobreinfección respiratoria y se descontrola su insuficiencia renal, comienza con uremia y asociada a su uremia, distensión abdominal, falta de eliminación de gases. La uremia también es una causa. No tiene ningún problema abdominal, ni infección respiratoria, un desorden en su equilibrio con su insuficiencia renal crónica y a consecuencia de eso, una hiperuremia y por toxicidad, un hilo paralítico o una intoxicación por plomo, la causa que ustedes quieran. Entonces, un paciente con una patología puede asociar un hilio paralítico. ¿Sí? No es que hilio paralítico lo vamos a ver como entidad propia. Muchas veces es un epifenómeno de lo que le está pasando al paciente. Hay muchas causas para hilio. También, una causa muy común, paciente internado en terapia intensiva, por ejemplo, con un traumatismo grave, intubado, acostado, se da analgesia, intubación traqueal, comienza con distensión abdominal. Distensión abdominal, más distensión abdominal, ruidos aéreos disminuidos, himpanismo de la percusión, distensión de gases. ¿Qué causas tengo ahí para hilio? ¿Cuáles son? ¿Por qué tiene hilio este paciente? Paciente en terapia intensiva, intubado, quieto, sedado. ¿Cuáles son las causas que tengo para tener hilio? El reposo, farmacológicas, está sedado, está con opioides, disminuye, los opioides disminuyen el peristaltismo, más. El mismo traumatismo encefalocraniano, la complejidad del paciente en terapia intensiva, generan un trastorno muy frecuente en este paciente que se llama síndrome de Ogilvy. ¿Escucharon alguna vez? Síndrome de Ogilvy, o por el reposo, por estar en terapia intensiva, por la complejidad del paciente y por toda la medicación, hidrodinámico. El paciente comienza con hilio, distensión de gases intestinales, falta de eliminación de gases, se distiende todo el intestino. No hay una causa abdominal para eso, es una causa sistémica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Causas para hilio adinámico hay miles, pueden ser farmacológicas, pueden ser por traumatismo encefalocraniano, por reposo, por patologías sistémicas, por peritonitis. ¿Sí? Entonces, vamos a tener muchos pacientes que pueden presentar este cuadro. Y también, en contrapartida, los que están en virtual, ¿estamos bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha Sí, bien. Sí, Si quieren preguntar, me interrumpan, no hay problema. ok, gracias. Y el hilio mecánico, en contrapartida, podríamos, claro, es para subclasificar, me parece a mí ya un poquito de más, pero podríamos clasificarlo como una obstrucción propia, o sea, justamente una obstrucción simple, puede ser un hilio biliar, un bolo fecal, una infiltración neoplásica de la pared del intestino, o por estrangulamiento, por hernias, por vías, por adherencia. ¿Saben cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal? Las bridas, ¿sí? Las bridas, las adherencias abdominales que se producen por la cirugía, son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal. Los pacientes con hilio mecánico suelen presentarse, muchas veces, son por bridas, con cuadros de suboclusión intestinal. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente el intestino se obstruye por esta brida y definitivamente genera una obstrucción intestinal con vómitos, con falta de eliminación de gases y de materia fecal. Muchas veces hacen cuadros intermedios, en los cuales el paciente elimina pocos gases, presenta algo de distensión, presenta vómitos y se resuelve con reposo digestivo, con la colocación de una sonda nasogástrica o a veces con prokinéticos. Ese cuadro se resuelve y no hay que hacer una cirugía. Es un cuadro de suboclusión. Ya cuando directamente no se elimina nada de gases ni materia fecal, se comienza a distribuir el abdomen y los vómitos son continuos,
y se instaura lo que es la obstrucción intestinal propiamente dicha, y ahí sí hay que tenerlo, hay que resolverlo, hay que desobstruir ese nivel de intestino. De vuelta, causas hay muchas. Por estrangulamiento sería que no hay algo propio en la pared del intestino que lo está produciendo, o en la luz del intestino, sino que lo está estrangulando por fuera. Puede ser un vólvulo, puede ser una adherencia. Y por obstrucción simple, iliobiliar, bolo fecal, cuerpos extraños, tumores. Cualquier causa que me pueda interrumpir el tránsito intestinal. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, de vuelta, un poquito de lo que veníamos hablando de los signos y los síntomas. Lo más importante de la definición es esto, y siempre lo que yo tengo que preguntar: la ausencia de eliminación de gases y materia fecal, meteorismo, acumulación de gases, distensión abdominal, el abdomen se distiende. Ahora vamos a ver que en algunos pacientes presentan distensión abdominal y otros con una clara obstrucción intestinal pueden no presentar esta distensión. Vómitos. Lo mismo que esto, depende del sitio de la obstrucción, las características de los vómitos. Si tengo una obstrucción a nivel del píloro, ¿qué voy a vomitar? ¿Cuál es el contenido gástrico? ¿Cómo va a ser el vómito? Sí, alimentario. Alimenticio, saliva. Depende de lo que quiere comer, así que el resto de alimentos, o directamente saliva o contenido gástrico, bien porracio. Si tengo la obstrucción a nivel del yeyuno, del ilio, más bilioso, ya va a tener características de bilis. ¿Cómo va a ser la frecuencia de los vómitos si la obstrucción es en el píloro? ¿Cada cuánto voy a vomitar? Continuamente. La obstrucción es tan alta que no llega ni a acumular líquido, que va a estar continuamente con sensación de vómito. Acumula la misma saliva, la producción del estómago, y enseguida va a querer vomitar. Mientras más abajo es la obstrucción, con menor frecuencia se van a dar los vómitos porque tiene más espacio para acumular líquido y las características van a ir cambiando. Va a pasar a ser bilioso. Y si es a nivel más bajo, ya del colon, del corazón izquierdo, los vómitos van a ser mucho más tardíos. Se va a manifestar más la distensión abdominal, porque toda la sasa del intestino se está acumulando líquido, no va a eliminar gases, y los vómitos ya va a tardar tiempo hasta que se acumulen todo el tracto intestinal para recién ahí empezar a vomitar. ¿Y de qué características van a ser los vómitos? Fecalógenos. Entonces ahí con el interrogatorio, yo ya sé que actúo. ¿Cada cuánto vomitar? No, la verdad que empecé con dolor abdominal y vomito continuamente líquido blanco y resto de alimentos. Es el nivel de pílora, alto. No, vomité 3-4 veces en las últimas 12 horas y tengo algo de distensión abdominal y el vómito es verde. Hace 24 o 48 horas que no elimino gases, tuve un vómito con mucho olor, parecía materia fecal. Wow. ¿Entiendes? La panza completamente distendida. El dolor abdominal de tipo cólico. ¿Recuerdan qué era el dolor de tipo cólico? Es un dolor que va y viene, es el típico dolor de la víscera hueca. Recuerden, la apendicitis, la inflamación es un dolor continuo. La apendicitis se empieza a doler, cada vez duele más, nunca mejora. El dolor de tipo cólico, ya sea por una obstrucción intestinal, perdón, lo mismo va a ser, por ejemplo, en un cálculo renal, que es básicamente lo mismo. Es una víscera hueca que está obstruida. ¿Qué le va a pasar? Es un dolor que duele mucho, frena, duele mucho, frena. Es un dolor que va y viene por la contracción del músculo liso. Signos de deshidratación. ¿Qué le va a pasar a este paciente? Va a generar un tercer espacio. El líquido se va a empezar a acumular en el tubo digestivo, y el tubo digestivo en parte está fuera del organismo. Entonces el paciente se va a empezar a deshidratar. Los vómitos, ¿sí? Va a acumular todo el líquido en el tubo digestivo y va a tener deshidratación. Y si estos vómitos son muy importantes, la deshidratación es importante, puede tener tendencia al shock o a la sepsis.
Sí. Una consulta, la deshidratación, usted dijo que es a causa de, o sea, porque se genera un tercer espacio. Claro, se empieza, o sea, normalmente el líquido que nosotros producimos en el tubo digestivo es reabsorbido en la parte más distal, o sea, todo lo que nosotros producimos de líquido en el estómago, en el intestino delgado, a nivel del colon se reabsorbe. Por eso nuestra materia fecal no elimina líquido. Sí, todo el contenido que yo estoy produciendo no puede continuar su tránsito intestinal y yo lo vomito, ese líquido que estoy perdiendo me genera deshidratación. Claro, siempre tuve ese concepto de que la deshidratación es a causa de los vómitos, pero usted dijo que es porque se genera un tercer espacio. Claro, El el espacio, el espacio este que estoy generando en este caso, un tercer espacio es cuando vos lo podés usar no solo para los edemas. Ah, yo por eso no lo entendí. Es un espacio aparte del intravascular y el extravascular. En este caso está acumulando líquido en otro espacio que no es ese, que es en el tubo digestivo. Entonces el líquido que estoy llevando hacia el tubo digestivo, que no debería acumularse ahí y vomitarse, es lo que me genera la deshidratación. Sí, se ve más en obstrucciones altas, donde los vómitos son muy frecuentes, produce deshidratación y desequilibrio hidroelectrónico. O sea, reducción del ácido base, principalmente hipopotasemia, ¿sí? Por la cantidad de vómitos que tenemos. Acá va a ser muy florido el examen físico en este paciente. Acá vemos una placa de abdomen donde se ve la distensión de las asas intestinales. El examen físico del paciente con obstrucción intestinal es muy claro, muy florido. Abdomen muy distendido, lobuloso, timpánico. Muchas veces puede ser doloroso cuando tiene ruidos de lucha, pero a veces ya cuando se instauró la distensión abdominal, estos pacientes no tienen un dolor tan importante, y más es el dolor profundo a la palpación. Pero lo más característico es el abdomen totalmente distendido y a la percusión, la sonoridad. Ahí aprovechamos, hacemos la auscultación. Si agarramos si es un hilo mecánico y lo agarramos en un proceso inicial, vamos a encontrar los ruidos de lucha. Si ya evolucionó ese hilo mecánico, un hilo dinámico, o era ya de entrada un hilo dinámico, característicamente voy a tener silencio auscultatorio y no voy a tener ruidos hidroaéreos. ¿Sí? Algo muy importante, si bien no es psicología, siempre a estos pacientes le agregamos una placa de abdomen, idealmente de pie. Para hacer la placa de abdomen de pie, voy a dar los niveles. En este caso, se ve muchísima distensión con aire y me parece que está acostado porque no tengo los niveles. Si yo al paciente lo pongo de pie, va a haber mucho aire acumulado, pero también va a haber líquido acumulado en las vísceras. Y ese líquido va a ir hacia abajo y el aire va a quedar arriba. Entonces, a nivel de todo el abdomen, voy a ver niveles hidroaéreos. Y lo otro importante, que también tengo que ver, siempre las cúpulas diafragmáticas, para ver que no haya habido una perforación intestinal. Si este intestino se dilata demasiado, se termina perforando. ¿Sí? En este caso, la placa es acostado, no puedo ver los niveles. Siempre que se puede, se pide una placa de pie para poder ver los niveles, y muchas veces también esa placa me puede orientar en sitio de obstrucción. Donde tengo más niveles, a veces puedo encontrar el sitio de obstrucción. Acá ven un ejemplo bien claro. Tengo una dilatación importante a este nivel. Seguramente esto es a nivel del sigmoides. Y acá, bueno, la mejor forma de verlo de esto es con una tomografía. Muchas veces podemos asociar la tomografía con contraste oral. Se le da contraste al paciente y ese contraste va a progresar a cierto punto. Cuando dejo de progresar, ahí es donde encontramos el sitio de cambio de calibre, que se le llama, o el nivel de la obstrucción. En la tomografía lo que vemos es dilatación, 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 hasta que llega un punto en el cual las asas dejan de estar dilatadas y pasan a estar muy finitas. Ese es el sitio de cambio de calibre, que acá más o menos se interpreta en este anteroposterior, pero en la tomografía, en los cortes se puede ver mejor. De vuelta a lo mismo. Al examen físico tenemos los ruidos de lucha y estas manifestaciones iniciales del hilo
dinámico de ilio obstructivo, pasadas ciertas horas, se pueden perder y transformarse en un ilio adinámico, un ilio espástico. Profe, entonces en el ilio adinámico hay ausencia de ruidos hidroaéreos y en el mecánico están presentes. En el mecánico están presentes, ¿sí? Son los ruidos de lucha. El paciente a esos ruidos de lucha asocia el dolor. El dolor es por la contracción de las vísceras. Al contraerse estas vísceras y no poder vencer la obstrucción, se van a empezar a dilatar, se va a acumular aire, se va a acumular líquido. ¿Por qué se acumula aire? Porque nosotros siempre tenemos como tragando este aire y se va eliminando. Mismo se produce líquido, va transitando por el tubo digestivo y se absorbe en el lado izquierdo. Si ni absorbo el líquido ni elimino los gases, empieza a acumular líquido y aire. Esto se empieza a dilatar. Mientras pueda contraer, se va a contraer en la pared, va a hacer fuerza, va a tener dolor cólico y va a tener ruido de lucha. Cuando se dilate demasiado, ¿sí? Va a pasar a un ilio espástico. Va a dejar de tener ese dolor cólico que tenía permanentemente y va a dejar de tener ruido. Va a pasar a tener silencio expulsatorio y distorsión. ¿Estamos bien los virtuales? Sí. Sí, Sí, perfecto. profe. Sí, todo bien. Esto es un poquito lo que les fui resumiendo. Acá está anotado que va a variar, ¿sí?, las características del ilio dependiendo del nivel al que yo tenga la obstrucción. En niveles más altos predominan los vómitos de tipo alimenticio y mucho más frecuentes, sin distensión abdominal. ¿Por qué? Porque no tengo un volumen importante de intestino dilatado. Todo lo contrario, distal a la obstrucción, el intestino va a estar muy contraído, no va a tener contenido, no va a tener aire. Entonces el abdomen, si la obstrucción es muy alta, puede estar incluso muy plano o excavado, con muchos vómitos y signos de deshidratación. Si la obstrucción es más baja, los vómitos van a ser más tardíos y se va a ir dilatando todo el intestino hasta llegar a vomitar. Entonces se va a acumular mucho líquido y mucho aire y va a predominar la distensión abdominal, la falta de eliminación de gases y tardíamente los vómitos alimenticios. ¿Se entiende? Entonces un mismo paciente, los dos tienen un ilio mecánico, pueden tener el abdomen muy distendido o el abdomen plano y excavado con vómitos muy frecuentes, dependiendo de la altura de la obstrucción. ¿Se entendió eso? Por último, lo que le decía, las obstrucciones a nivel colónica, presentación tardía del dolor junto con los vómitos, lenta distensión, y como causa muy frecuente de la distensión abdominal que se produzca, es los vómitos. El ejemplo más claro, las causas más claras de obstrucciones a nivel colónica, desde el punto de vista adinámico, es el síndrome de Ogilvy, ¿sí?, que inicia ya como un adinámico de dispersión de asas, falta de eliminación de gases y materia fecal, sin ruidos hidroaéreos. El Ogilvy, por la dispersión, puede evolucionar a la perforación intestinal. Y por el otro lado, la presencia de tumores o vólvulos. Muchas veces los vólvulos es por tumores. Ese estrangulamiento que se produce, esa obstrucción a nivel colónico, genera distensión de todo el marco colónico. Es similar al Ogilvy, si vemos la placa. ¿Qué diferencia va a tener? Este tiene dolor, este tiene ruido de lucha. El intestino está luchando y peleando contra esa obstrucción hasta que se vence eso y se dilata y deja de tener ruido hidroaéreos. Profe, entonces en la obstrucción baja son vómitos biliares, en la obstrucción crónica. Claro, si la obstrucción es a nivel del intestino delgado más bien bajo, ¿sí?, la parte distal del intestino delgado, después de la segunda parte del duodeno ya hay bilis. Entonces ahí voy a tener vómitos biliosos. Básicamente las características del vómito va a ser según el líquido que se acumule. Si se acumula líquido gástrico, alimenticio. Si se acumula bilis, contenido del intestino delgado, va a ser bilioso. Y ya estoy más allá de la válvula ileocecal, estoy a nivel colónico, van a ser fecales.
¿Estamos, chicos?